nos ayuda a crecer en gracia, que nos llena del poder del cielo para avanzar en la vida cristiana. Esa es la esperanza que está fortaleciendo nuestra fe y nos está conduciendo hasta la misma presencia de Dios. Así que una vez más, en el nombre del Señor, les damos una cordial bienvenida a todos y esperamos que el mensaje de esta noche, que lo hemos titulado Regreso a mi Padre, sea en verdad el mensaje que tu corazón necesita. Sabes, este mensaje está basado en uno de los relatos más hermosos que encontramos en la Santa Escritura. El Señor Jesús con frecuencia usaba parábolas, relatos figurativos, para mostrar verdades de asuntos sencillos de la vida común, del diario vivir. Él se valía de asuntos conocidos para mostrar los mensajes desconocidos para muchos. Y hasta los niños podían comprender al Señor. Uno de esos relatos se lo conoce en la Biblia como la parábola del Hijo Pródigo. Y encontramos ese relato en Lucas capítulo que tenemos en pantalla. Más adelante tal vez podemos leer un poco más el relato, pero dice la Escritura en Lucas 15, 22 al 24. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Por cierto, dice la Escritura que comenzaron a regocijarse. Después que el hijo aparece, la Biblia confirma que hubo una fiesta en esa casa. Y claro, el Señor con este relato estaba compartiendo con sus oyentes una gran verdad. La verdad hermosa de que el Padre Eterno está muy interesado en ti y en mí. Posiblemente nos hemos retirado de la casa del Padre y hemos ido lejos, como en el caso del pródigo. Pero el Padre siempre está con los brazos abiertos, dispuesto para recibirnos, bendecirnos y salvarnos. Y cuando tú acudes al Señor y te arrepientes, dice la Escritura que hay gozo en el cielo. ¿Sabes? Jesús relató primero el incidente de la moneda perdida. Esta parábola de la moneda perdida constituye, por así decirlo, como un fundamento para el gran relato del Hijo Pródigo. Y esta historia de la moneda perdida a veces la leemos y como es tan breve, la leemos y nos vamos hacia el relato del Hijo Pródigo, pero hay una preciosa verdad en este incidente. Esta mujer tenía 10 monedas, dice la Escritura, y perdió una, y se empeñó en buscarla, y no cesó su búsqueda hasta que la encontró. Las Escrituras afirman en Lucas 15, 8 al 10 lo siguiente: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Y así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Pero ¿qué importancia tenía una sola moneda? ¿Por qué razón esta mujer se empeñó en localizar esa moneda? ¿Es que era muy necesario encontrar esa moneda perdida? Hay una serie de verdades que se desprenden de este relato. Este relato no fue construido por el Señor, ocurrió de veras. Las Escrituras dicen que se le perdió la moneda, pero sabes, en aquella época la mujer casada usaba un collar de monedas, de dracmas. Ese collar simbolizaba sus virtudes.
señalaba la honra, la honestidad, el respeto y la pureza de esa mujer. Cada esposa tenía que contar con esa diadema y todas las monedas tenían que estar en esa diadema. Cada moneda señalaba, por supuesto, aptitudes en esa mujer. Incluso era una dote que se le daba a la esposa si de pronto era repudiada. Ella tenía la oportunidad de recomenzar su vida. Muchas mujeres acaudaladas usaban o tenían una gran cantidad de collares, todos llenos de monedas o dracmas. Y un dracma equivalía al salario diario de un obrero. Esas monedas tenían que estar allí. Y aparte de todo, si faltaba una sola, la mujer incurría en serias dificultades, porque el hecho de faltar una sola moneda señalaba que esa mujer había sido infiel a su esposo, que había faltado al contrato matrimonial. Imagínate con todo esto en mente, cómo no iba esa mujer a dedicar todo el tiempo posible hasta encontrar la moneda perdida. Dice la Escritura que encendió la lámpara. En aquella época las casas no eran como las casas nuestras hoy, que son muy cómodas con alfombra y muy limpias. En aquella época el piso era de polvo. La gente que entraba a las casas traía el polvo, la tierra del camino. Había mucha suciedad dentro de la casa. Y si se perdía, si algo caía en el suelo, se perdía inmediatamente. Dice la Escritura que la mujer encendió la lámpara. Incluso se apropió de una escoba y barrió toda su casa. Se empeñó en procurar esa moneda y no cesó su trabajo hasta que la encontró. Y cuando la encontró, llamó a sus amigas. Es importante, porque ya las amigas se habían percatado de que faltaba una moneda. Y eso era una oportunidad para empezar a cuchichear, ¿no es así? Así que la mujer llamó a sus amigas y vecinas: vengan, gócense conmigo, para que vean que en verdad se me había perdido la moneda. No me la quitaron, se me perdió, pero me empeñé en buscarla y la encontré. Así que gócense conmigo. Entonces Cristo presenta este relato, hermano querido y apreciada hermana y amigos todos que están conectados por Zoom y los que están escuchando y viendo este programa por las redes sociales. El Señor presentó este incidente para demostrar el empeño que el cielo tiene de buscarte, y no cesará ese Salvador de continuar la búsqueda hasta encontrarte. Dios se hizo nada, lo hemos dicho. Filipenses 2 afirma que Dios se anonadó a sí mismo, se hizo hombre para venir a este mundo a buscarte. Y Él nos encontró en la cruz del Calvario, extendió sus brazos preciosos y murió por nosotros, trayéndonos salvación y vida eterna. Cuando esa mujer encontró la moneda, se produjo un gozo tremendo en ella, en su casa y en toda su comunidad. Y así ocurre en el cielo cuando un pecador es encontrado y se arrepiente. Hay gozo, los ángeles se regocijan. Jesús ocupó este relato como fundamento para entonces demostrar que cuando una persona se arrepiente, los ángeles celestiales se regocijan. Y así fue como el Señor inició el relato en Lucas 15:11. Un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: dame la herencia que me corresponde. Y el padre aceptó el pedido del hijo menor. Era inapropiado ese pedido porque tenía que esperar hasta el deceso de su padre. Este joven estaba deseando la muerte de su padre. En otras palabras, hasta le faltó el respeto, solicitando la parte de la herencia que le correspondía. Dice la Escritura en Lucas 15:11 en adelante que el padre aceptó el pedido del hijo, reunió a sus hijos y repartió los bienes entre ellos. Y el relato dice que el hijo menor se fue lejos. Evidentemente los planes que él había trazado no coincidían con los principios del padre. Estos hijos fueron criados en el temor de Dios. Pero este joven tenía planes agresivos.
Había determinado ocupar todo ese dinero para vivir la vida que siempre quiso vivir, lejos de su padre, sin escuchar los consejos de su padre, las reprimendas. Tal vez ya estaba cansado de las reglas y ornamentos de su hogar. Él quiso independizarse y dice la Escritura que se fue lejos y malgastó todo el dinero que su padre le dio. La Biblia incluso subraya que él vivió perdidamente. ¿Sabes lo que eso significa? Todo ese dinero lo derrochó. ¿Sabes? La parábola se titula El hijo pródigo. Es el título que le han aplicado, pero la palabra pródigo o prodigar significa derrochar, malgastar, gastar el dinero que tienes y el que no tienes. Eso es prodigar. Yo realmente titulo este relato El hijo perdido. Él se fue lejos. Se dirigió a su padre diciéndole: dame lo que a mí me corresponde. En otras palabras, me importa si vives o mueres. Yo necesito lo que es mío, lo que me pertenece. Y entonces una frase que muchos padres hemos escuchado a veces en estos días del siglo XXI: ya estoy cansado, papá, mamá, ustedes son muy anticuados. Yo quiero irme de esta casa, mis amistades están en la onda. Sí, nosotros sabemos lo que en verdad hay que vivir, hay que ser diferentes, hay que estar a la moda, hay que disfrutar de la vida. Ya estoy harto de estar aquí, quiero irme de esta casa. Ese fue el pedido del joven, y dice la Escritura que se fue a malgastar, derrochar, deshacer toda una fortuna. El dinero volaba para todas partes, y claro está, cuando hay dinero aparecen ¿quiénes? Aparecen los amigos. Y no solo los amigos, con todo el respeto de las damas aquí presentes, cuando hay mucho dinero aparecen las damas también. Así que el joven estaba muy escoltado con amigos y amigas, disfrutando de la vida. Dice la Escritura, viviendo perdidamente, lejos de los principios de su hogar, haciendo caso omiso a la voz de Dios y del Espíritu Santo. Y las Escrituras afirman que malgastó, derrochó todo el dinero, y de pronto se desató una hambruna en aquella localidad. El joven no encontraba trabajo en ningún lado. Así que posiblemente vendió sus prendas, vendió quizás todos los vestidos que traía, tal vez sus calzados, en fin, todo lo de valor con tal de poder comer. Y cuando prácticamente lo único que tenía encima era tal vez una pequeña batolita para cubrir su cuerpo, ahí fue que sintió mucha hambre. Había que trabajar para comer. Incluso la misma Biblia lo dice, que el que no trabaja, que no coma. De modo que empezó a buscar empleo este joven, que era un príncipe judío, y no encontró nada que hacer. Lo único que pudo localizar fue un trabajo que para el judío es inmensamente repugnante y asqueroso: apacentar puercos o cerdos. Para el judío y para nosotros los adventistas del séptimo día, y para todo cristiano que sabe que este libro es el libro de Dios, su santa palabra, el puerco es un animal inmundo. Incluso su carne no se debe consumir. Ningún alimento que proceda de este animal debe ser ingerido por un hijo de Dios. Y los judíos son muy estrictos con esto. Pero fíjate, amigo querido y estimada amiga, a dónde fue a parar este joven. Tomando decisiones en contra de la voluntad de Dios, empezó a retirarse del Señor y terminó apacentando cerdos en una condición deplorable, espantosa. Y cuando analizó su vida, cuando detectó los pasos erróneos que dio, cuando se percató de que estaba prácticamente destrozado, emocionalmente destruido, espiritualmente devastado, en esas condiciones paupérrimas y detestables, este joven tomó una decisión. Él dijo desesperadamente: yo tengo que regresar a mi casa. Yo regreso a mi padre.
Evidentemente en el corazón del muchacho residía la verdad de que su padre era un hombre misericordioso y tierno y que estaba dispuesto a recibirlo. Pero el muchacho, antes de regresar, él preparó un discurso. Dice la Escritura que parte de ese discurso era lo siguiente: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Una gran verdad del Evangelio, porque cuando tú pecas contra el hermano, cuando tú ofendes a tu hermano, cuando ofendes a la esposa, al esposo, al hijo, no pienses que estás ofendiéndolos a ellos. El Señor declaró: lo que tú le hagas a uno de estos pequeñitos, ¿a quién lo hiciste? A mí lo hiciste. Cuando tú faltas contra tu trabajo, contra tu jefe, cuando eres deshonesto, no estás pecando contra el jefe tuyo, no estás faltándole a tu trabajo, estás faltándole a Dios. Y el joven se percató que eso era lo que había hecho. Él estaba en lo correcto. Su teología era perfecta. Cuando uno peca, cuando uno falta, primeramente el pecado se comete contra Dios. Y él había faltado a su padre, había perdido o le había faltado el respeto, había perdido toda consideración hacia su padre, hacia su hermano, hacia su familia. He pecado, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no soy digno de ser llamado tu hijo. Otra gran verdad del Evangelio eterno. Nadie en este planeta, no importa quién sea, no importa si es el presidente de esta nación o si tiene un atuendo muy solemne y dirige la iglesia cristiana más grande de este mundo, no importa quién sea, todos somos pecadores. Esa es la gran verdad. Nosotros no somos dignos. El único digno es el Señor Jesucristo. Él merece la gloria, la honra, el honor. Él es digno de toda alabanza, pero nosotros los humanos no somos dignos. El Señor, en su amor enorme y en su enorme misericordia, decidió cubrirnos con su gracia, pero somos indignos de esa gracia divina. Hemos sido rescatados por amor, somos salvos por gracia. Así que este joven, allí en medio de su desesperación, sabiendo que había descendido a lo más bajo, allí en esa pudredumbre, él se dirigió en oración al cielo, diciéndole al Señor: yo regreso a mi Padre, y cuando llegue le voy a decir: yo no soy digno ni siquiera de ser llamado tu hijo, no soy digno. Pero claro, en esta cláusula el joven cometió una gran equivocación. Teológicamente hablando, esto no es correcto. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Sabes por qué? Porque Dios tomó la determinación de recibirnos, no como esclavos, no como jornaleros, sino como a hijos suyos. Alabado sea su nombre. ¿Sabes? En aquella época había tres renglones en la sociedad. Estaba, por supuesto, la familia más importante de la casa, en este caso los padres, los dueños de casa, los amos. Luego los hijos. El hijo estaba prácticamente casi a la par de los padres. Y finalmente los jornaleros, o sea que estaban la familia, padre, madre, hijos, los siervos, que eran los que colaboraban con la familia, los mayordomos de la casa, y en tercer lugar, los jornaleros. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran esos jornaleros? Eran aquellos que llegaban para buscar algo que hacer, ganarse un poquito de lana, como dicen nuestros amados hermanos mexicanos. Algo que hacer, una chamba, dicen por allí. A veces aquí en las ciudades se colocan en filas indias debajo de puentes o en sectores visibles para que si llega alguna persona que está en construcción y necesita una mano extra, allí están ellos. No tienen un empleo permanente, pero están allí y se van con la persona, hacen el trabajo y reciben un jornal.
Esos eran los jornaleros, o sea, los 3 renglones, la familia mayor, padres, madres e hijos, los siervos de la casa, o sea, los mayordomos, a veces los nobles, los que servían a la gente rica, y finalmente los jornaleros. El hijo solicitó ser un jornalero, después que precisó, después que indicó a perfección que en verdad había faltado contra su padre, que no era digno de misericordia. Ahora comete la equivocación de que el padre lo va a recibir, pero simplemente como un jornalero. Yo, si me das un trabajito, papá, voy a tratar de juntar todo lo que gasté hasta devolverte el último centavo. Así llegó él a la casa de su padre. Pero hermano querido, el padre ya estaba con los brazos abiertos esperando a su hijo. Posiblemente a la distancia, a pesar de que el joven regresaba no como se había marchado. Él se marchó muy bien vestido, excelentemente peinado, perfumado, tal vez con algunas bestias llenas de carga y con mucho dinero, con recursos, con valores. Él se fue como todo un príncipe y ahora regresaba como un pordiosero. Y a la distancia se lo veía despeinado, sucio, toda su ropa deshecha, desbaratada, oliendo a puerco, prácticamente irreconocible. Para el vecindario era un joven irreconocible, pero para el padre, a la distancia que lo divisó, inmediatamente lo reconoció. Se percató de que era su hijo, corrió hacia él, lo abrazó. Y para que ningún vecino se enterara de que su hijo estaba en esa condición tan deplorable, el padre lo cubrió con su manto. Y el muchacho comenzó su discurso: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno siquiera de ser tu hijo. Lo que hice no tiene perdón. He venido aquí para que me tornes. Y ahí el padre lo interrumpió. Interrumpió el discurso y dijo a sus siervos: acérquense, apropiense de mi hijo, vamos a bañarlo, vamos a perfumarlo, vamos a prepararlo, porque este hijo mío se había retirado. Dice la Biblia que el padre expresó: muerto era, se había perdido, ha sido encontrado. Y las escrituras afirman que iniciaron una gran fiesta. Y sabes, el hijo fue muy derrochador, fue un pródigo por excelencia, pero el padre, a mi juicio, fue más pródigo todavía. Oh, bendito sea el Señor. Lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Hermanos míos allá conectados por Zoom, los que están escuchando este mensaje a través de las redes, lo que Dios ha hecho por nosotros. No hay valores en este mundo. Se pueden reunir todos los hombres acaudalados, comenzando por Bill Gates y terminando con Carlos Slim. Todas las fortunas no se pueden comparar con las riquezas eternas que Dios invirtió para salvarnos del pecado. Porque si hay un personaje que tiene todo el valor en el universo, ese personaje es el Señor Jesucristo. La Biblia dice que el Padre señaló que había que separar el mejor vestido. Una vez su hijo estuviese perfumado, limpio, bañado, vamos a vestirlo no con cualquier vestido, sino con el mejor vestido. Y no solo eso, el Padre señaló: vamos a ponerle a mi hijo el anillo de la familia en su mano. El anillo era el símbolo del regreso al poder de la familia. No era recibido como un esclavo, tampoco era recibido como un jornalero. El hijo ahora es recibido como hijo. El pródigo es recibido en casa y el padre le entrega la autoridad financiera. Ahora tenía acceso a todas las riquezas del padre. Oh, amado hermano y apreciado amigo, la obra tan hermosa que Cristo ha hecho por ti y por mí. Vamos a ponerle calzado nuevo en sus pies. Y en la escritura, en la profecía, el calzado es símbolo de libertad. No, este hijo no llega aquí como esclavo, no, es libre porque es mi hijo. Vamos a ponerle el calzado en sus pies. Y como si fuera poco, vamos a matar el becerro gordo.
El animal que se separaba a principio de año y que era bien alimentado y bien engordado para la fiesta principal de la familia. Ese es el animal que vamos a ocupar para esta fiesta, porque en aquella época las fiestas se prolongaban, se extendían por semanas. Aquí en nuestros días, no, una fiesta de cumpleaños se demora 3, 4 horas. Y cuando ya se acaban las tortillas y se terminan los tacos y ya no hay más horchata, ya la gente de la casa, sobre todo el padre de la casa, empieza a codear a la mujer y a preguntarle cuándo es que se van esta gente, o es que se quieren quedar toda la noche aquí. Eso sucede hoy, pero en aquella época las fiestas se extendían por semanas. Por lo tanto, el becerro tenía que ser gordo, que diera mucha carne, mucho alimento para la gente en aquella fiesta. Ese becerro gordo nos habla de la gracia inmensurable de nuestro Señor Jesucristo. Una gracia que se extiende, que se expande, que no hay manera de que termine, que es sobreabundante. El pecado es verdad, es abundante, pero la gracia de Dios es sobreabundante. Bendito sea el Señor. Eso lo hizo Dios por ti y por mí. El Señor nos cubrió con el mejor vestido, a saber, la justicia de Cristo. El Señor nos ha concedido, nos ha concedido la autoridad y la riqueza del cielo. Porque a diario, cada mañana, como dijo Abimael, cada mañana somos bendecidos por el Señor. Cada día recibimos riquezas de lo alto. El Señor nos ha dado libertad en Cristo y nos ha concedido una gracia sobreabundante. Y como si fuera poco, ahora mismo hay fiesta en el cielo. Porque tú y yo hemos tomado la determinación de regresar al Padre, de acudir a Cristo. Hay fiesta en la casa del Padre. Puedo escuchar por la fe a los ángeles celestiales cantar con fuerza al Dios eterno por ese gran amor y esa enorme misericordia manifestados en la cruz del Calvario. ¿Sabes? El profeta Jeremías, posiblemente con los ojos de la fe, apreció la obra salvadora de nuestro Señor, y él escribió: no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Lo que yo he dicho en mensajes anteriores, con todo el respeto que nuestro Dios se merece, esto es lo que yo llamo el Alzheimer divino. Que cuando Dios perdona, olvida. Nosotros seguimos insistiendo en esos becerros de oro de nuestra vida pasada. Esos fracasos en nuestra vida espiritual a veces se levantan así como si fueran pelotas de colcho sobre el agua y suben, y vemos de nuevo nuestros fracasos cuando Dios ya ha perdonado nuestros pecados, y no solo eso, se ha olvidado de nuestras maldades. Dice la sierva de Dios, Elena de White, que hoy tú y yo, gracias a Cristo, estamos más cerca de Dios, como si nunca hubiéramos pecado. Amigo querido y hermana amada, necesitamos desesperadamente al Señor Jesucristo. En estos últimos días de la historia de la humanidad, necesitamos asegurarnos de ese perdón, y Cristo confirma en su santa palabra: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque así hallaréis descanso para vuestras almas, ya que mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Has tomado esta determinación en tu vida? ¿Has invitado al Señor para que en verdad vaya a tu lado día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto? Sabes, amigo querido y estimada hermana, Jesús te ama. Jesús, nuestro Señor, te perdona.
Él te fortalece, te llena de gozo y te da vida eterna. Ese es nuestro Salvador. El que no escatimó ni a su propio Hijo, dice el apóstol Pablo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él cuántas cosas? Todas las cosas. ¿Te das cuenta? Dios ha sido pródigo con nosotros. El Señor ha derrochado todas sus bendiciones para que tú y yo seamos felices en este mundo y en el mundo venidero. Y amigo, hermano y hermana, en esta noche les aseguro a todos aquí en este templo y a los que están escuchando y viendo a través de las redes sociales y por Zoom, yo les aseguro que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de cuánta maldad? No escucho bien, ¿de cuánto? De toda maldad. El Señor se deleita en perdonar al pecador. Bendito sea su santo nombre. Y en esta noche te animo, si no lo has hecho todavía, a que te arrepientas, porque cuando te arrepientes el Señor se deleita en perdonarte. Y no solo eso, te recibe con los brazos abiertos. Te animo en el nombre del Señor, si acaso te retiraste de la casa del Padre, es hora de regresar. Toma la decisión de regresar en esta noche. El Señor está con los brazos abiertos, allí donde estás, en tu casa, tal vez en tu oficina. Quizás te alejaste del Señor. Es hora de regresar a casa. Es hora de regresar a los brazos del Señor. Arrepiéntete y bautízate para el perdón de todos tus pecados. Regresa a Cristo con todas tus cargas en esta noche. Y sentirás alivio. Sentirás que en verdad a tu lado hay un personaje maravilloso que te ama, que siempre te ha amado y siempre te amará. Jesús en esta noche sana todas tus heridas y perdona todos tus pecados. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición tan incalculable! Porque tú y yo, conforme a la Santa Escritura, estábamos condenados a la extinción. La paga del pecado es muerte. No había esperanza para el hombre pecador, pero Dios había provisto una solución desde el principio. El Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El Señor Jesucristo aplastó la cabeza de la serpiente en la cruz del Calvario. Él resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y allá en la presencia del Padre intercede por ti y por mí. Y muy pronto regresará en gloria y majestad para llevarnos consigo al reino eterno, donde moraremos a su lado para siempre. ¿Te animas en esta hora a ponerte de pie y darle gracias a ese Dios todopoderoso, ese Padre eterno que tomó la determinación de derrochar todas las bendiciones celestiales para traernos salvación y vida eterna en Cristo Jesús? Gracias, Señor. Gracias, muchas gracias por tu inmensa misericordia. Gracias por tu amor, por tu perdón, por la gran salvación que Cristo ha provisto y porque en su nombre podemos disfrutar del perdón de nuestros pecados y de la seguridad de la vida eterna. Bendice a cada persona aquí en esta noche en el templo, los que están conectados por Zoom, aquellos hermanos y amigos que están viendo este programa y escuchando este mensaje a través de las redes sociales. Que esta bendición que estamos solicitando esta noche aquí en la iglesia de West Valley alcance a todas las personas que están conectadas con nosotros y a muchos más, igualmente a sus familias, sus hijos, sus seres queridos. En esta hora damos gracias por Jesús nuestro Señor y nos hemos puesto de pie, hemos aceptado este desafío, nos estamos comprometiendo contigo, glorificando tu nombre porque eres nuestro Salvador, pero solicitando tu fuerza y tu gracia para seguir adelante hasta ese día cuando aparezcas en gloria y majestad. Y cuando eso suceda,
que levantemos nuestras manos con gozo y digamos con seguridad contundente: este es nuestro Señor y nuestro Salvador. Es en su santo nombre que en esta noche damos gracias. Amén y amén. Dios me los bendiga ricamente. Pueden sentarse. Mañana les esperamos aquí una vez más.